un nuevo episodio de La Brújula. Hoy vamos a estar hablando de la Argentina colonial y para eso tenemos un gran invitado que es Lucio Sánchez, que él es historiador, así que nos viene a contar un poquito más sobre el tema. Bienvenido, Lucio, ¿cómo estás? Bien, Leandro, gracias por la invitación. Ante todo, un placer para mí poder, contribuir, colaborar con el espacio y hablar de historia. Nada me gusta Bien. más que hablar de historia. ¿Qué es lo que te gusta? Sí. ¿Qué le agregarías a la presentación que hice yo? A ver, pensando en cuestiones personales, Sí. me defino como algo estrictamente porteño, arraigado a Parque Patricios, por ende porteño, quemero y un pan rocker, ¿por qué no? Mirá, ¿Por qué qué no? sorpresa, ¿eh? Sí, sí, Mirá qué sí, sí. sorpresa. Que tiene mucho más que ver de pronto con no con tanto llevar una cresta por ahí y con los achupinados, como quizás sí hice en mi adolescencia, sino con una forma de vivir, aunque uno vaya envejeciendo, lo cual es inevitable, ¿no? Lógicamente. Claro, bueno, de eso se trata lo que haces vos. Sí, Te cuento si no, no tengo cómo, contenido. te cuento cómo es la dinámica de La Brújula. La Dale. Brújula es un programa de entrevistas que está diseñado de la siguiente manera. Vamos a tener 4 nortes, que son trabajo, salud, amor y suerte. Bien. Y vamos a ir recorriendo, en este caso, no tu vida personal, pero sí la vida o parte de la vida de la historia de la Argentina. Ujú. Y yo te voy a ir haciendo preguntas con esos tópicos. ¿Te parece bien? Bueno, espero estar a la altura, ¿no? Obviamente. Sí, ¿cómo que no? Bueno, por eso trajimos, había que traer a alguien que sepa en algún momento. Bueno, bien. Bien, vamos a ir ahora con el primero de los destinos, que es trabajo. ¿Está bien? Ujú. Vamos a empezar conociéndote un poquito a vos, para que Bien. la gente te conozca, ¿no? Em, Vos sos profesor de historia. Sí. ¿Cómo elegiste esa profesión? ¿En qué momento dijiste, bueno, a esto me quiero dedicar? ¿Cómo fue ese camino? Bien, primero en verdad vino la historia, porque ya en una edad muy temprana, te diría con 11 12 años, sentía un gusto por la materia, historia y por los hechos vinculados al pasado. De alguna manera como que más allá de estrictamente la materia, eh, siempre sentí como que detrás había una data, dirían hoy, ¿no? La gente más joven. Había una especie de señal que si uno la sabe decodificar, podía llegar a tirarte algún centro en cuanto a tu presente y cómo vislumbrar mejor tu futuro. Eso es algo que en general siempre suelo decir en clase. No sé si lo vi tan contundente en ese momento, pero el pasado evidentemente era algo que a mí me llamaba la atención, que creo que también tiene mucho que ver con esa esencia que te dije antes de lo porteño, que hay algo de esa nostalgia que tiene esa esencia, ¿no? El ser de Buenos Aires. Ya en secundario lo confirmé mucho más, era posiblemente la única asignatura a la cual yo le daba tiempo y Ujú. hasta incluso ya empecé a leer por mi cuenta, por fuera de lo que me proponían los distintos docentes. Em, y bueno, te habrá pasado o le pasa calculo que a mucha gente, y más de nuestra edad, eso fue en el año 2002, había que también de alguna manera, no estaba tanto la chance del año sabático, no es que tuviese el centro a donde había que ir, pero algo había que estudiar, en algo me Mm, tenía que anotar, sí. y la historia era algo que yo tuve como muy marcado y muy presente. Desde entonces dije, listo, me meto a estudiar historia. Lo que sí, y acá a veces hay cierta confusión, no es lo mismo estudiar una licenciatura que estudiar un profesorado. Yo inicialmente me... Claro, perdón, a eso te iba a preguntar. Sí, Porque para uno que no estudia eso, que no sabe mucho, un profesor de historia, un historiador, un licenciado, es todo más o menos lo mismo. Pero sí. bueno, me imagino, bueno, justo la que. No es todo lo mismo, si bien la excusa es la misma, la historia, Claro. pero podríamos decir que en genérico de todos los que nombraste es el historiador. Un historiador puede ser desde un licenciado, un profesor, hasta alguien que decide escribir sobre historia. No sé, por ejemplo, un periodista, La Nata, que
tuvo sus tomos de historia y que él en verdad no tenía formación académica. Entonces, cuando alguien te dice o se presenta como historiador, puede ser de alguna manera todo a la vez. Ok, mirá, no sabía, no tenía ese dato, ¿eh? Yo En, pensé que era al contrario. en general, en general uno tiende a pensar a alguien que está divulgándola y no dentro de un aula, que está más bien como pensándola, escribiéndola e intentando divulgarla a mi entender, ¿no? Mm, En otros espacios que no son estrictamente los académicos. Pero puede ser todo, porque en verdad no define nada. No existe el título oficial de un historiador. A mirá, eso me refiero. mirá vos. Respecto a los otros dos, que los conozco porque los experimenté ambos, la licenciatura apunta más a la investigación, a justamente a hacer la historia, a los que escriben la historia. ¿Sí? Y eso es lo que yo arranqué a estudiar en la Universidad de Buenos Aires, haciendo el CBC, hice creo que un par de años, pero entre medio yo ya había empezado a entrar, perdón, yo había ingresado a un colegio a trabajar como preceptor. Ok, Sumado a que vengo de un hogar en donde la impronta docente está marcada, me refiero a mi madre y mi hermana, ambas son docentes, y digo son porque si bien en el caso de mi mamá ya está jubilada hace rato, yo creo que la docencia es una de esas profesiones con las que te vas de este mundo, ¿no? claro. Sos docente y sos docente hasta el final de tus días, para mi gusto. Por eso es que lo hablo en presente. Y ahí, y particularmente que yo ya empecé a interactuar con chicos de edad de secundario, siendo yo realmente muy joven, es cuando me doy cuenta que en verdad lo que a mí me apasionaba, e incluso más que la historia, era estar en el formato aula, explicando, transmitiendo. Hay, bueno, diversas palabras como para de pronto explicar un poco qué es lo que hace un docente. Es más que transmitir, yo creo que es más que eso, es generar interés, es generar pasión, eh, que, insisto, es mucho más que una mera transmisión de Sí, contenido. Y ahí fue cuando claramente sí tuve una certeza de no, bueno, pará, lo mío va por el profesorado. Y de las pocas decisiones que he tomado en mi vida que digo, han acertadas. sido acertadas, Ok, han sido acertadas. Que no vienen de la mano de una cuestión económica, eso claramente, pero bueno, al día de hoy me sigo pensando como docente, sigo creciendo que es mi ADN y es lo que hago hoy día. mirá. Bueno, sabes que te quería preguntar porque todo cambió. La educación cambió muchísimo. Yo lo veo con chicos ahora que van al colegio y cómo, no solo cómo ellos estudian, sino cómo les transmiten ese conocimiento, no solo con las herramientas, sino la calidad de los conocimientos. Em, Nosotros tenemos más o menos la misma edad, 40, cerca de 40, un poquito más, 40. 40, vamos a redondear. Y a nosotros nos enseñaron una historia y de una manera. Después se fue haciendo un cierto revisionismo con otros historiadores o con divulgadores que cambiaron algunas formas de ver cosas que teníamos, pero en definitiva, ¿cómo crees vos o cómo aprendiste vos la historia? ¿Cómo crees que se enseña ahora o cómo vos tratás de enseñar Ujú. esa historia? Yo, como te debe haber pasado a vos, calculo, vengo de una historia de manual, como le decíamos antes, no era el Sí, libro de texto, ¿no? literalmente manual, o sea, Eh, teníamos el manual de Era historia. el Sí. manual, para eso me refiero, era el manual de Estrada, por ejemplo, Mm. el Capeluz, ¿no? Esos manuales en donde Santillana. el Sí. Santillana, en donde, que los detesto, honestamente, no puedo decirlo total, no tengo ningún compromiso con ninguna editorial, em, porque el contenido sigue estando muy masticado, en el sentido de muy procesado, hay poco contenido, mucha foto, mucha actividad y poco por pensar, a Mm. mi entender. Una historia muy memorística, una historia muy de hechos asignados a fechas que tenías que recordar, cosas insólitas como recordar los integrantes de la primera junta, de Sí. pronto, eh, y dejando de lado lo importante, que es, bueno, por qué ese hecho vale la pena tenerlo como efeméride, qué es lo que cambia y qué impacto de todo eso hay todavía, incluso en nuestro presente. Porque, insisto, si todavía lo estamos estudiando, para que valga la pena estudiarlo, tiene que tener algún vínculo con el presente. Si no, estamos haciendo un mero,
no sé, revisionismo como para quedar bien en una especie de charla familiar y decir, mira qué culto que soy, sé lo que era Esparta, pero el punto es, bueno, y de pronto de eso, ¿por qué lo seguís estudiando? ¿Por qué vale la pena? ¿Qué de todo eso te puede cambiar, transformar tu presente? Esa es la parte que a mí no me pasaba, que veía que no estaba, era simplemente recordar cosas, Claro, mucho de memoria, como te dije, mucho nombre, mucho año. Lo que sí, y no sé cómo, pero ya veía es que yo rechazaba eso. No me encantaba la historia, pero ya desde el vamos, mi vínculo era otro. No podía también explicarlo porque todavía me estaba formando, ¿no? Pero sí le encontraba mayormente un sinsentido mm, y al mismo tiempo un porqué la mayoría de mis compañeros rechazaban la materia, porque la verdad que si me lo pongo a pensar, y sí, claro, es un infierno. sí, No, sí, no sí. tiene sentido estar recordando estas cosas de memoria encima, y más con hoy con a un clic de tenerlo todo. Sí, aparte viste que dicen que el cerebro no está preparado para guardar información, sino está preparado para resolver problemas. Sin dudas. Y hoy con la inteligencia artificial y demás avances tecnológicos queda mucho más demostrado. Claro, Tenés el mejor almacenamiento en este momento al lado tuyo. Y de verdad yo voy a estar pidiéndole a un estudiante que me recite de memoria el primer y segundo triunvirato integrados por quiénes, como si fuese una formación de fútbol campeona. No tiene lógica, honestamente. ¿Qué de todo eso tendría sentido? Aún sin los celulares, lo creo, sin esta información. claro, ¿Qué sentido tiene? sí, Pero de pronto, intentar explicar o que el alumno comprenda eso, por supuesto que es mucho más complejo. claro, entiendo lo que decís. Que entienda que la historia no es un dato, sino que es un proceso, ¿no? Seguro. Claro, Fundamental lo que dijiste. Yo, de hecho, cuando voy a evaluar, cuando explico y que finalmente después evalúo, siempre lo hago pensando en procesos lógicos, que mm, los intento ya presentar desde el comienzo. Hacemos un corte, siempre me gusta hacer cortes en la historia, en la línea de tiempo, no lo hago yo, obviamente, no es un invento mío, y laburar de esa manera, mm, que cuando se culmine, que puedan particularmente decir qué caracterizó a este corte, por qué arrancó de una manera, por qué terminó en otra forma, cambios y continuidades. Que les quede eso, porque después el resto se lo van a olvidar. sí, obvio, Se obvio. lo van a olvidar. Se lo van a olvidar y Me lo lo olvido pueden, yo, ¿eh? como hacías vos, y lo pueden buscar muy fácilmente. Sí, ¿y Sí, qué problema hay, no? claro, sí, Si sí, nos la pasamos buscando y haciendo uso sí, sí, tal cual. de datos. Y por mucho menos. Bueno, ¿querés Sí. que nos adentremos en la época colonial? ¿Allí me llevas? Vamos, Sí. vamos, 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 Bueno, vamos al pueblo colonial. estamos en trabajo y mi duda es la siguiente. ¿Cómo era trabajar en la época? ¿Cómo era el trabajo? Me imagino, lógicamente, no había un monotributo o no había un... me imagino mucho más de oficio, mucho más bueno, lo que hay, pero decime vos. Sí, yo creo que, y escuchando un poco los ejes que tocas en tu programa, en verdad es un mundo del colonial. Primero, bueno, de entender qué es la etapa colonial, porque es muy amplia también, ¿no? Sí, ahí Uno va. cuando habla de la etapa colonial, bueno, en general nos referimos al momento en donde la conquista española llega a América, desarma lo que había funcionando, que era todo el sistema de comunidades originarias, de pueblos originarios, comúnmente llamados indígenas también, instala un sistema colonial, que Ujú, empieza a funcionar a partir de un pacto colonial, como se lo llama, entre ese 1500 hasta el 1800, que es donde se empieza a romper ese acuerdo, ese pacto colonial, y que derivará en un proceso de independencia, ¿no? Independentista, no me salía el término. Entonces, por etapa colonial es un poco amplio el concepto porque tenemos como muchos momentos, pero yo creo que está totalmente determinado por dónde naciste. Tanto el trabajo como el resto de los ejes en los cuales vos me vas a ir preguntando, sí. calculo. Porque una cosa, todavía era una sociedad con poca movilidad social, y en donde dependía muchísimo justamente el lugar de donde vos nacías. Una cosa era si eras de la casta denominada de los blancos, en donde estaba, si eras peninsular, que era, digamos, lo más alto en esa pirámide, es decir,
que habías nacido en España y que en alguno de los viajes viniste para América. Eso era el mayor estatus que podía llegar a ver. Y luego el denominado criollo, que ya era alguien nacido acá, pero de madre-padre española. En esos casos, esa gente contaba con educación, lo cual te posibilitaba acceder a trabajos que ya, bueno, podríamos mencionarlos como los clásicos de esa época, como ser, por ejemplo, estar vinculado a las leyes, lo que hoy sería un abogado. Ok. ¿Sí? Era algo muy, muy común. Más aún, hay que también tener en cuenta que la Revolución Francesa, que explota en 1789, va a traer un barrido de nuevas ideas en donde inserta junto con esas nuevas ideas nuevas profesiones. Pero digamos que, por un lado, tenés los trabajos que están vinculados a esas ciencias más clásicas, la teología, otro trabajo que realmente hoy por ahí uno escucha como alguien vinculado al clero es un trabajo. Bueno, realmente en esa época era una forma de acceder en un marco de crecimiento social a través de una especie de trabajo, porque lo era. Eh, y, y distinto, como te decía, fuera de pronto esa formación que tenía que ver con esos trabajos que tenían que ver con un estudio, que no eran las minorías los que podían acceder a eso. Pensá que incluso universidades, acá tenías pocas, tenías Ok. la... Eso te lo voy a preguntar. Eso te lo voy a preguntar. No sé si querés que... Sigo con lo otro si Dale. querés. Sí, Y después sí, como bien dijiste vos, había ya los sectores más bien, podríamos pensarlos como populares, subalternos, en donde incluso ya había un cruce de castas, como se llamaba, ¿no? En ese momento. Calculo que en algún momento habrás estudiado a mulatos, pardos, sí, sí, ¿sí? sí, sí. Los Sí, mestizos, mestizos, que sí. eran todo ese cruce que se empieza a dar, en donde ya la sangre empieza a perder pureza de alguna manera. Claro. Y, En los dos sentidos. Pureza de los de acá y pureza de los de allá. correcto. Claro, Y al mismo tiempo te empezás a degradar, por lo menos a ojos de un peninsular. Por lo tanto, ya esos cargos de jerarquía que podrían llegar a ser los que ocupabas en un cabildo, en la audiencia, en las instituciones coloniales, ya no los podías hacer ese tipo de claro. persona. Y se dedicaba, como bien dijiste vos, a cuestiones mucho más vinculadas a oficios. ¿Sí? Trabajo en carpintería, metales, bueno, y yendo incluso hasta más abajo, ya tenías directamente a quienes estaban vinculados más a un trabajo rural. Claro. Es decir, que todavía no encontrás mucha diferencia quizá con lo que era esa sociedad feudal de la etapa medieval. Tampoco queremos hacer de esto un despelote tan grande, pero básicamente es eso. Y a nivel mujeres, la alta sociedad no trabajaba, si no se casaba, ingresaba como alternativa a un convento, Ujú. era la otra variable. Y después los estratos de más abajo, obviamente que la mujer, el rol fundamental es traer hijos al mundo, no tiene voz, no tiene voto. Y en el caso de los estratos más de abajo, muchas vinculadas a lo que sería el personal doméstico, diríamos hoy. Claro. Sí, esos serían un poco las labores que en el momento había. Después, cuando ya llegan las reformas borbónicas, que buscan volver a recaudar lo que ya no evidentemente se recaudaba, porque se sospechaba que parte de la plata y el oro que debía llegar se desviaba. Corrupción. Mirá, mirá, qué lindo. Digamos. Igual quién le robaba a quién, ¿no? Al Claro, mismo sí, sí, tiempo, sí. porque de quién era esa plata, de quién era Claro. ese oro. Pero bueno, y ahí es donde, a partir de esas reformas borbónicas, los criollos, que eran los sospechados, pasan a estar apartados de esos cargos y se empieza, por lo menos en los cargos más altos, a ocupar únicamente con gente traída de España, que se entiende que le Ok. son leales a la corona y que no hacen ese desvío de dinero. Mirá, mirá vos. Bueno, viene acá lo que te decía antes, mi segunda duda, porque yo por lo menos desconozco, yo veo un montón de los que para nosotros son los próceres, que eran todo, era periodista,
abogado, astrónomo, astronauta, bioquímico. Todas. Y sí, pero si acá yo me imagino, esto desde el desconocimiento total, me imagino a un criollo o a un tipo que no tenía por ahí, no sé si existía una primaria, un secundario, un terciario, una universidad. Digo, si no existía todo ese sistema, entiendo que en Europa sí, pero ¿cómo llega Sí. a hacer todo eso? ¿O cómo llega a Europa? Que decir, bueno, yo quiero ser abogado. Y dice, ¿pero hiciste la primaria? No. ¿Se entiende lo Sí, que... sí, ¿Cómo llega? ¿Cómo sí, es sí, eso? se ¿Cómo entiende. se escolarizaba la gente? Claro, bueno, no había un sistema. Es buena la pregunta. No había un sistema que avalara como hoy en donde, bueno, si yo quiero ingresar a una universidad, incluso no hace falta que te vayas a Europa, de, de acá mismo de Argentina, pero de otra provincia, tengo que venir con mis pergaminos y realmente corroborar que tengo hecha la primaria en tal lugar, el secundario en tal lugar Tal cual. culminado y voy con el título legalizado y ahí entonces me puedo anotar. Nada de todo eso existía porque de alguna manera el rol estatal que estamos solapadamente mencionando no estaba presente, por lo menos desde ese lugar no lo estaba. Habilitando lo que es bueno, el pensamiento, el estudio más bien en este caso. En cuanto a lo primario, mayormente era hogareño, en donde se utilizaban en muchos casos a órdenes eclesiásticas, jesuitas, franciscanos, ¿qué más? Salesianos, esas órdenes eclesiásticas, en general marianistas, eran especialistas en comunicar los primeros saberes. No había las materias que había hoy, mayormente vinculado a las letras de manera muy amplia, con latín, que tenía que estar, algo de aritmética, y a ese nivel no mucho más. O sea que inicialmente lo que apuntaban era que puedas leer, escribir y saber operaciones básicas de matemáticas, de números. Luego sí estaba la chance, pensando en Buenos Aires, obviamente que hay una diferencia muy grande entre los centros urbanos, que igual son muy pequeños, Buenos Aires es una aldea, a lo que son las zonas rurales en donde nada de Claro, todo esto funciona. Ahí claro. sí es la barbarie que tanto Sí, sí, sí. Sarmiento va a decir más adelante. Que visto desde un lugar de falta de educación, el término es válido, porque realmente es un analfabetismo que hay de manera total en los Claro, espacios rurales. claro, entiendo. Luego hay un colegio en Buenos Aires famoso, ya estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, o sea, 1700 en adelante, que es el Colegio Real de San Carlos, que es en lo que deriva el Nacional de Buenos Aires. Mira, Estaba ahí en las Manzanas de las Luces y ese tenía una función más de colegio secundario, en donde ahí se sumaban por ahí saberes vinculados al derecho, la teología era muy importante, pensá que esto es no es un país, hay que seguir pensándolo a este espacio como una colonia de España, por mm, lo tanto, el catolicismo está muy marcado y es muy fuerte, a pesar de que esas reformas de las que te hablé antes, luego van a expulsar a los jesuitas, pero por cuestiones de poder, no porque alguien esté en contra de la claro, Iglesia sí. Católica. Y si culminabas ya con eso, ahí sí vos podías ir a Chuquisaca, que sería la que tenías, bueno, o la de Córdoba, que son las dos que existían como universidades. Obviamente, Mira, Leandro, para varones, ¿eh? Esto, estamos pensando varones, no nada de mujeres. no tenían ningún tipo de acceso, bueno, La, a la primaria sí, o una sí, de manera escolarización, hogareña claro, y más que nada se le enseñaban labores, porque el punto era chipearla, podríamos decir, sí, como ama de casa. claro. Entonces, ¿Para qué necesita? Sí, para claro, el resto va a estar el marido. Por eso es que además en los casamientos, que hoy por ahí uno lo ve como algo perverso, hay una disparidad de edad tan grande, porque en verdad vos tenés que esperar que el varón, no lo estoy justificando, ¿no? Digo, en este contexto de sociedad, el hombre tiene que ser más grande necesariamente porque es el que tiene que traer el sustento. claro. Entonces, le tenés que dejar más años para que él pueda culminar con este proceso educativo. Y en cambio la mujer con 13, 14 años ya se puede casar si lo que tiene que hacer ya lo puede hacer. Mira, nos vamos a meter en esa polémica, pero un poquito más adelante. Vale. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Bueno, para cerrar esto, me quedan 10.000 millones de dudas. Podríamos hablar 2 horas de cada uno de los ejes. Pero bueno, para cerrar esto, para redondear este último, este
primer destino que fue trabajo. ¿Me puedes hacer una estratificación de las clases sociales así rápidamente con 2 o 3 características de cada uno, pero para que entendamos si querés empezar de arriba para abajo o de abajo para arriba y decir más o menos si era claro en ese momento? Sí, ¿Sí? era claro, como, a ver, insisto, en la parte, en la cúspide pondría al peninsular, que era el que directamente, como dije, venía de España, y es el que tenía absolutamente todos los privilegios, pensando en que además era el que iba a poder ocupar los cargos públicos más importantes. Bien, Por ejemplo, un virrey, bueno, exceptuando Liniers, que por cuestiones del momento va a generar todo un movimiento, Liniers sí no es español, es francés encima, mira, más todavía revoltoso, pero bueno, porque ya se estaba disgregando ese imperio español. Pero si no, siempre al virrey lo envía el rey de España. claro. Entonces, arriba de la pirámide, que muchas veces no viene tan contento, porque es un personaje que preferiría quedarse. Claro, es medio un exilio. Lo Sí, están mandando y tiene que aceptar porque es un designio del, del claro. del rey, Con beneficios, con pero es beneficios, un exilio igual. con Sí, todos los beneficios habidos y por haber. Pero no es la idea de la conquista que tuvo Estados Unidos, en donde la gente que llegó sabía que no se volvía, porque si volvían los mataban, porque no eran aceptados, por cuestiones religiosas. No nos vamos a meter ahí, bueno, a abrir todavía más el juego. Pero ese peninsular que llegaba acá, no es que lo tomaba con una satisfacción grande. Sí, igual sabía que acá iba a ser a un señor, porque iba a tener, como bien dijiste vos, todos los beneficios. bien. Luego vendría el criollo, que es el nacido acá ya en el territorio. Pero como dijiste, nacido acá, pero hijo todavía de europeos. Sí, pero eso después también llega un punto donde ya deja de estar. Y entonces el árbol genealógico, vos ya podías ser criollo, ya como hijo de otro criollo, Ok, siempre siguiendo la línea. El punto era no mezclarla. ¿Sí? claro. El punto era no mezclarla. Y ya después sí, por debajo de todo esto, encontrabas ya sea a lo que había de población originaria, de los pueblos originarios, y lo que podía llegar de África como mano de obra esclava para usar en plantaciones. Que en el caso de la Argentina, o el Río de la Plata, bueno, todavía hablar de Argentina es un error, es menor la proporción que en otros espacios porque no hubo plantaciones de esa índole, plantaciones de productos subtropicales, que era para lo que más se buscaba al afrodescendiente, una mano de obra muy rentable en cuanto a que era muy potente, resistía, no le dabas mucho alimento y sin embargo te levantaba cosecha, cosa que no sucedía lo mismo con el indígena local de acá, que muchos no murieron por el hecho de un exterminio, que lo hubo, pero sino que otros tantos murieron también por no soportar o no tolerar esas condiciones infrahumanas de trabajo, ni hablar las pestes que trajeron los españoles, como la viruela, Claro. que barrieron a todo el sistema inmunológico, digamos, para el cual no estaban preparados. Vacuna no hay en esta época, ¿no? Claro. Claramente. Ahí más o menos te hizo una estratificación. Bien, bien, sirvió. Bueno, llegamos al final de este primer destino que tuvimos, que fue trabajo. ¿Cómo venís hasta acá? Bien, bien. Bien, Muy bien. cómodo. Seguimos, bueno. Sí. Ahora vamos a seguir con el segundo destino, que es salud. Bueno, llegamos al segundo eje, que es salud. ¿Estamos? Bien. Bien, hasta ahora venimos bien. La primera pregunta que se me viene a la mente, que me parece básico, es el tema de la higiene. ¿Cómo era la higiene en ese momento? Escasa, escasa. Sí, más, yo creo que el término higiene debería ser desconocido, honestamente. Porque sí, y esto hay muchos daguerrotipos, ¿no? Que un poco es como el antecedente de la fotografía, Sí, en donde ves directamente a los carruajes con el ganado metido dentro del río, por ejemplo. Y ese agua era la misma que luego se utilizaba para cocinar y para beber. Y vos decís, y esto está en contacto con los animales, con las heces de los animales seguramente, estando claro. ahí, porque pensá que esos traslados vos los hacías en carruajes tirados por ganado. Esto que estoy contando, realmente hay un montón de pinturas que donde uno mira a lo que hoy sería el puerto de Buenos Aires,
y eso lo tenías muy identificado. Agua potable no había, era de pozo. Claro. Habrás visto más de una casa colonial seguramente el aljibe, Sí, bueno, que era sí, una especie de tacho de balde que bajaba a una napa lo más subterránea posible para intentar encontrar ese agua lo más limpia posible, ¿sí? sí. Así todo, la gente no se moría intoxicada. Bueno, sí, claro, morían igual, Igual pero sí, sí, la gente se muere. quiere decir, sobrevivimos. Sí, sí. Yo tuve un familiar, nada que ver, tuve un familiar que tenía un Un aljibe aljibe y era funcional y tengo un recuerdo muy vago de chico, pero recuerdo que el agua era más rica. ¿Viste esas cosas de chico que tenés? es que uno ve un aljibe y más a una edad siendo Sí, chico y sí, ves algo ya fantástico en eso. claro, Y seguramente el agua te vas a ver mejor, pero no porque sea más rica. Em, pero sí, los mecanismos de higiene son realmente escasos. La idea de un baño como hoy tenemos de pronto cotidiano, eso olvídatelo. Y obviamente esto cuanto más abajo te vas en los estratos sociales que hablábamos antes, peor aún. Contabas con lo que serían esas cocinas económicas, que duró, te digo, pero ya iniciado el siglo XX, esto que te estoy hablando, es decir, mucha cocina de leña es lo que había, sí, eh, y al momento no solo para cocinar, sino de pronto para pegarte un baño, bueno, vos lo que hacías era calentar agua y utilizar ese agua que estaba en una especie de tacho, como para pegarte una ducha media así, higienizarte un poquito, claro. pero realmente las calles no gozaban de una limpieza como la que hoy, suponte, que tiene que tener la calle, no depende, no, que no vamos a meternos en la actualidad de Buenos Aires, pero lo que hoy uno observa no lo tenías claramente, y mucha sociedad, ni hablar si encima estaba cerca de una zona como puede llegar a ser de matadero. Matadero en el Claro. sentido del matadero de enfaenamiento Sí, de sí, sí. animal. De hecho, el texto de Echeverría, El Matadero, que es muy recomendable, aún al día de hoy, y es cortito, no cuesta realmente leerlo, hace una descripción de ese espacio como algo, además de sangriento, realmente sucio, porque la sangre de esos animales empezaba a correr por todos lados y sumado a la carne podrida. Mm, em, por lo tanto, lo que era la cuestión de higiene personal, y sí, realmente era muy escasa, muy escasa. La idea de un inodoro con bidet, por ejemplo, claro, no, bueno, ya de un inodoro quizás. olvídate, claro, bueno, Sí. sí, y la idea de bidet es mucho más avanzada, mucho más adelantada. Eh, Eran otras formas. Bueno, por eso también, de alguna manera, Francia está muy asimilado al desarrollo de perfume también, ¿no? Al mismo tiempo, para Claro. tapar olores indeseables, por así decirlo. Por eso digo, lo que está vinculado a la higiene, Leandro, poco, realmente. Pero como era algo genérico, Claro, no sí, sí, llamaba sí. la atención, Sí. no es que vos decías, uy, mirá qué mugriento. Porque, bueno, uno se va adaptando a esa Era circunstancia. el parámetro que había, Era el no parámetro había. de lo que había. Claro, claro. Eh, Bueno, la segunda duda, tengo un montón de dudas, pero estas son las que más me llamaron la atención. Vos tenías un dolor de muela, una fiebre, una angina, una apendicitis, o sea, cosas que le pasó, me imagino, al humano toda la vida en toda parte del mundo. Tenías un dolor de muela, pongamos por caso. ¿A dónde ibas? Porque yo me imagino un hospital como tenemos ahora no había, pero no. de alguna manera también tenían que resolver esos temas de salud. ¿Cómo se hacía? Sí, volvemos a la misma idea. Así como no existía el concepto de higiene, tampoco existe el concepto de sanidad, mucho menos de hospital. El hospital era un lugar, los que empezaron a existir, que fueron ya más hacia el siglo, te diría, XVIII, en donde la gente iba a morir. Es decir, cuando ya Ah, no había más que hacer. Por eso es que al mismo tiempo, y posiblemente esto quizá era alguna pregunta de más adelante, se vivía poco, mucho menos, la esperanza de vida era mucho menor. Estamos hablando de unos 50 años, 60 como algo, bueno, realmente muy longevo. claro. Porque cuando a vos ya te agarraba algo,
la realidad es que ya no había tratamiento, el concepto de prevención no estaba. Y el caso de las muelas, la realidad es que cuando ya el dolor era insoportable, lo que se hacía era de manera muy casera sacarlas, extraerlas. No existía la anestesia. La manera de dormir a la persona era con alcohol, mayormente. Sí, Es decir, la emborrachaban, la embriagaban, como para que entre en una especie de estadio de sopor, y ahí hacer lo que hay que hacer. Eh, pero, insisto, la idea de un hospital en donde uno puede ir a atender una dolencia era un mundo mucho más rústico, sin duda. Por eso lo individual no estaba tan marcado. Cuanto más precaria es tu forma de vida, más vas a necesitar de un concepto común, de lo solidario, claro, porque te cuesta hoy estamos en un marco de una vida en donde, bueno, cada vez más se avanza hacia algo más de individuo solo, ¿no? Eh, en parte en ese mundo era muy difícil llevar a cabo ese tipo de vida porque vos requerías, como el caso que vos decís, che, me duele la muela, bueno, alguien me la tiene que sacar. Ahora, la idea de que existía un dentista al cual vos ibas y te sacaba una caries, no. claro. O sea, el dentista era el tipo que más había sacado muelas del Correcto, pueblo. correcto. Nada más. Podía ser alguien de tu familia, Sí, el de que te cortaba los el pelo. tal cual. Hospitales, como te digo, era algo a lo cual se iba ya cuando no había mucho más que hacer y con el concepto ya como los tenemos ahora, mira, ahí me mataste, pero creo que el Argerich, me parece, y el Rivadavia deben ser de los primeros que hay acá, pero ya te estoy hablando de, creo, segunda mitad del siglo XIX. ¿Sí? Y todavía falta, insisto, en esta idea de una sanidad con prevención, con Claro, curaciones. sistematizada, digamos, sí, Claro, sí. por eso en el marco de una guerra, de pronto, otra imagen muy común de esta época, Guerra de la Triple Alianza, por ejemplo, el serrucho de la enfermera amputando porque, bueno, había saberes que eran claros, como ser, bueno, esto es una podredumbre, entonces lo amputo para que no te siga tomando ¿Sabes lo que debía doler eso? Que te estén con un serrucho cortando el hueso. Tremendo. eh, pero, insisto, no había nada de lo que hoy contamos, por lo menos en esta etapa, como te digo, ¿no? Todo empieza a cambiar hacia el siglo XIX, cuando la revolución industrial empieza a generar un montón de cambios, dentro de ellos la medicina. Claro, claro. Bueno, me imagino entonces también que la tasa no solo de natalidad, sino de mortalidad deben ser completamente distintas a la que tenemos hoy. Total. No sé, bueno, tengo Mucha mortalidad entendido, infantil había. eso te iba a preguntar, tengo entendido que antes se tenían muchos hijos porque la esperanza de vida de cada uno era muy poca. Entonces, Claro. bueno, vos me lo vas a saber decir mejor. Sí, y porque un hijo además de ser un hijo, es mano de obra. Entonces está también ese punto, yo necesito procrear porque también necesito al mismo tiempo, no está visto quizá como hoy, Claro, que es, uy, un hijo es un gasto. claro. Bueno, anteriormente no era así, Era para armar el equipo. digamos. Sí, Y en ese equipo vos sabías que hasta cierta edad, que podía ser 5, 6, 7 años, el jugador podía caer en combate. Entonces, vos seguís procreando. Incluso la mujer era muy común también los fallecimientos en partos. claro, Por esto mismo también, porque no está la idea de ir a parir a un lugar con que te dan la peridural, no sé, y no, no, todo como un animal. claro. Sí, sí, o cualquier, estar pendiente de cualquier infección, cualquier cosita muy chiquitita ya era una Imagínate sentencia de un muerte. parto en una zona rural. Es No. en medio de la choza en la que habitaban. Y sin agua potable, porque hoy en día Tal no cual. pasa nada, porque tenés, de alguna manera tenés agua potable, tenés un Seguro, jabón, tenés seguro, cosas, ¿no? Pero seguro, tal cual, en ese comparto. momento, tremendo. Y aparte, sin anestesia, lo que debe ser, nosotros no lo vamos a saber nunca, pero un parto sin anestesia, No, sin dudas, eh, sin dudas, no, no. O una operación sin anestesia, que te saquen, sí, como dijimos antes, una parte, una muela, sí, ya sí. sin anestesia. Yo no lo tolero. Mm, Eh, pero bueno, hay gente, sí, evidentemente. Yo creo que en circunstancias extremas evidentemente, bueno, hay un caso mucho más acá, que no tiene nada que ver con esta etapa, pero si querés te lo comento, de un médico que estando en la Antártida, o sea, ya estamos hablando del siglo XX, le agarra apendicitis
y estaba solo. El caso es estudiado al día de la fecha, se tiene que operar él con un espejo. Y lo único que hace es ponerse una especie de lidocaína o silocaína, una especie de anestesia local, como para sentir menos. Pero ¿era eso o morirse? Sí. Por eso digo, el ser humano cuando Lo hizo, está, lo hizo. lo hizo y sobrevivió. Uf, Y de ahí que durante un tiempo, bastante, no, hasta no hace tanto, se puso como medio de ley que si ibas a la Antártida, eh, por las dudas el apéndice te lo sacaban. Ah, de ahí De sale. ahí sale. Mirá vos. Como no había en general, como sí hoy ya contás, con hoy contás en las bases con hospitales funcionando, eh, pero y de todas maneras quienes hacen en general expediciones que duran todo el año, que son los menos, eh, también puede que el recaudo todavía lo pidan, porque claro, no tenés recursos para Claro. hacerla, básicamente. Pero bueno, nos fuimos un montón en el tiempo y la idea es no irse. No, pero sí, Pero sirvió, sirvió. Sí, valía para constatar esto de que uno lo ve hoy y dice, yo no lo puedo hacer. En la urgencia, cuando la opción es eso o morir, seguramente haces lo que hay que hacer. claro, claro. Mirá. Bueno, ya viendo que no hay, no está este sistema sanitario, de alguna manera, así como se morían, de alguna manera se curaban también. Sí, Me imagino todos los remedios de la abuela, ¿no? Había lo sí. que hoy llamaríamos medicina Medicina, alternativa, sí, sí, eso sí. era la ley, digamos. Sí, sí, mucha hierba, Sí, mucha cosas vinculadas a las plantas, em, mucho de sincretismo en esto también, porque los pueblos originarios sí estaban muy vinculados con todo ese estilo de medicamentos, eh, de los cuales los españoles fueron tomando, porque sabían que el vínculo que esas comunidades de pronto tenían con la tierra, era realmente muy estrecho y sabían aprovechar al máximo. Y de ahí entender de pronto con qué planta podía llegar a obtener tal o qué cual, resultado, claro. claro, resultado. Para Mucho bien y de, para mal, porque, para bien y para mal. claro, Para bien y para mal, obviamente. ¿Cuántos de todas estas pruebas deben haber derivado en, uy, murió? sí, Claro. Sí, sí, obviamente. Pero digamos que el estadio de internación y de curarte, todo eso sucedía a nivel hogareño, casero, con lo que había. Eh, no había mayores cuidados en claro. esto. La verdad es esa. Y placebo, me imagino que era todo un gran placebo, ¿no? Tomate el tecito Tomate este, la bueno, hierba esta, se por supuesto. olé los vapores de. Para cuestiones, ni hablar, vinculado por ahí a los bronquios, sí, Y eso, baños. perdón, eso era en todas las clases, porque yo me imagino, cuando hablamos de esto, me imagino las clases sociales más bajas, pero el que venía de España, ¿le pasaba lo mismo? O sea, ante un dolor de muela estaba más o menos en la Estaba misma, más o menos o. en la misma. Lo, lo precario estandariza, ¿no? Iguala la situación, iguala el césped, por así decirlo. Entonces, estas son épocas, por supuesto que, como dije, el cambio yo lo identifico en el siglo XIX, pero en donde en esos casos, lo mismo que una epidemia, Sí, el sector más pobre o el sector más rico no tienen cómo hacerle frente y caen como moscas sin importar claro. si es de la alta sociedad o si es de la baja sociedad. Bueno, justamente esa es la última pregunta que te quería hacer sobre este tema, porque ya sabes que el tiempo acá, Premio. yo quiero estar 2 horas con cada una, ya te lo dije. Tema que nos toca muy de cerca por razones obvias, ¿no? Muy cercanas en la historia que tuvimos. Pandemias, Ujú. epidemias, enfermedades que hoy en día para nosotros es muy fácil de curar o ya casi ni existen, pero me imagino que, como dijimos hace un ratito, en ese momento eran sentencias de muerte. ¿Cómo pasaba, cómo se vivía eso de, no sé, me imagino también enfermedades que vinieron de Europa, que acá no existían, y al revés, enfermedades que se llevaron los europeos para allá, no sé, ¿eso Sí, sí, es así más o el menos? sistema inmunológico, por cuestiones azarosas, evidentemente de los europeos estuvo mejor formado que en el caso de las poblaciones originarias. Es interesante lo que planteas porque fíjate cómo antes hablábamos de la higiene Sí, y gran parte de estas pestes mayormente vienen
por falta de esa higiene a través de los flujos digamos, lacustres, el agua, ¿no? Por eso es que de pronto zonas que en algún momento fueron sectores de la alta sociedad pasan a abandonarse, como es toda la parte sur de la parte de Buenos Aires, y se mudan para los sectores del norte, porque gran parte de pestes como pudo ser fiebre amarilla y cólera, en el caso de la guerra de la Triple Alianza, el cólera fue algo brutal, que diezmó tremendamente a la tropa. Pensá que es una guerra que dura 5 años. Por lo tanto, esa falta de salubridad, que en una guerra es mucho mayor porque tenés menos recursos Claro. y porque además al momento de trasladar una peste, como vos estás permanentemente moviendo tropa, la expandís mucho más rápido. Por lo tanto, ese tipo de epidemias resultaba ser realmente, bueno, devastadoras. Y a lo que se atinaba, como te decía, es, bueno, en el fondo, tips como el agua es un factor de riesgo porque la expande. Bueno, apartémonos de esos lugares de agua e intentemos ir a lugares en donde haya otro flujo, porque de todas maneras el agua uno la necesita para vivir, pero lejos de esos sectores en donde ya esa agua está contaminada. Claro. Que encima, al empezar a aparecer muertes, peor todavía, porque en general, otra cuestión que también podías preguntar, la idea del cementerio no estaba tampoco conformada, entonces muchas veces el cuerpo quedaba ahí, por lo tanto, bueno, eso pasaba a ser, si vos tomabas realmente de ese agua, era un pasaje directamente al cuerpo que estaba ahí al lado, pereciendo básicamente, Claro. ¿no? Mirá vos, sí, los entierros me imagino todos caseros, ¿no? O Sí, muchos. sí. Yo, a ver, tendría que ahí, pero pensar en el primer. Yo creo que el primer cementerio debe organizar acá el Partido del Orden, que es un partido vinculado a Bernardino Rivadavia y que empieza a gobernar en 1820. Creo que ahí es donde empieza a estar más marcada la idea estatal, por otro lado, ¿no? Que al mismo tiempo el Estado empieza a registrar nacimientos y defunciones, cosa que hasta el momento hacía la Iglesia Católica. Ok, Por eso digo, la función estatal está desdibujada todavía. claro, claro, mirá vos. A Milei le gustaría. Está bien, buen cierre. Buen cierre para este segundo destino. Bueno, vamos a ir ahora con un. Hasta acá estamos bien, ¿no? Bien. Con un tercer destino. El tercer destino va a ser amor. Así que prepárate. Bien, y llegamos al tercer destino, que es amor. ¿Sí? Me imagino. Son todos temas complicados, por lo que veo. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Amor, amor. Primero, vamos a empezar por el romanticismo. Amor entre clases. La típica, la chica rica con el chico pobre, Cris Morena. Titanic, ¿viste? Pero la realidad me imagino que no era tan. No, incluso el amor romántico que vos mencionaste no funcionaba de esa manera, menos aún en los estratos sociales más elevados. Allí el amor era un acuerdo de clases y obviamente entre el mismo sector, buscando en general alianzas matrimoniales para poder ampliar patrimonios. Esto era una práctica que ya en verdad tiene lugar desde los tiempos medievales. Claro, eso te iba a decir. Los casamientos entre reyes, entre príncipes. La pues, misma es lo mismo. lógica sin que sea estrictamente acá entre esa nobleza, porque bueno, acá tenías al virrey y después ya de ahí en más no estaba esa nobleza instaurada, pero sí para dentro de lo que serían las castas blancas, como dijimos anteriormente, los peninsulares y los criollos, entre ellos poder mantener esa especie de pureza Claro, eh, y que al mismo tiempo hacer que mi hijo o mi hija, a mí como padre todavía, me garantice un aumento de mi patrimonio a partir de ese acuerdo. Cosa que si de pronto, no sé, no era algo que hubiese sucedido en esa época, pero de pronto le pintaba que le gustaba a alguien de una clase subalterna, le hubiese estropeado. Pero como te digo, no funcionaba de esa manera, porque además esos arreglos se hacían muy jóvenes. Entonces, y ya
estaban todos muy acostumbrados a que iba a ser así. Claro. Por eso es que no había una cuestión como hoy en donde uno se enamora de la persona, ¿no? Y bueno, y lo ejerce con total libertad, digamos. Acá era algo que ya estaba destinado por tu padre, mayormente. Sí había un poco más de libertad, obviamente, donde no hay nada que repartir. Pero de todas maneras, no iba a suceder que, no sé, un mulato se fuera a casar con una hija de un criollo. Claro, con la hija del virrey. Claro, tal cosa no iba a pasar. Claro, no. Entonces la movilidad social, insisto, es que en ese sentido era escaso. Un caso muy particular fue el de San Martín, por ejemplo, que él se casa habiendo llegado acá hacía, no te sé decir exactamente cuánto, pero unos meses. San Martín llega a Buenos Aires en 1812 y él se casa a fines de ese año. Es decir, la conoció en un par de tertulias. Las tertulias eran como estos encuentros nocturnos en donde se Sí. discutía un poco de política, se tomaba algo. Era la juntada de la época. Era la ¿No? juntada de la Decíamos, época, la claro. juntada de la época, una forma por ahí más refinada de decir me junté con los pibes, eh, pero en donde también aparecían, no eran exclusivamente de varones, porque en algún momento aparecían esas mujeres para justamente poder ver de hacer esos entramados de acuerdos, obviamente entre los padres, ¿sí? Y en eso, bueno, menciono el caso de San Martín porque él resultaba un partido interesante porque era alguien que provenía con una formación militar de carrera, cosa que acá no había, eh, pero también habría que poner en tela de juicio quién se benefició más, porque él se termina casando con Escalada, ¿no? Remedio Escalada, un apellido muy prestigioso a nivel local. Por lo tanto, entre ambos hubo, de alguna manera, cierto beneficio. Que de todas maneras fue un matrimonio totalmente infeliz. Han compartido, creo que tan solo 6 años. Ella muere muy joven. Ella era muy joven. Sí. Bueno, ahí viene otra pregunta. ¿Querés aclarar algo más o te la No, no, ya? no, dale, Ok. por favor. Bueno, esto, justamente, bueno, algo dijiste de la diferencia de edad, que hoy en día nos parece una locura total, pero bueno, ahora que vos lo explicás de esta manera, como bien dijiste, no se justifica, pero se entiende un poco por qué se daba esta diferencia. Nada, bueno, ¿Cómo era eso? Uno es hijo del tiempo, siempre digo lo mismo. Por lo tanto, sería erróneo, sería un ejercicio anacrónico el estar midiendo con los parámetros de hoy lo que se hacía en aquel entonces. Por supuesto que lo que está mal está mal. Matar a alguien está mal. Hoy, ayer y mañana, sin dudas. Pero acá lo que hay que entender es que en esa cosmovisión, bueno, la mujer lo que venía a hacer era traer descendencia al mundo y funcionaba como un anclaje para ampliar patrimonio. Bien, yo la necesito casada lo más joven posible, porque necesito que además me traiga en lo posible más de una persona a este mundo. Y a los 14 años ya está en condiciones, incluso a los 13, si ya están en una etapa reproductiva totalmente desarrollada, ya puede tener hijos, si ha tenido 13, 14 años de aprender a tejer y de hacer demás labores, Claro, lo tiene totalmente aprendido. Y es lógico que como va a conformar un hogar y ella no va a ser quien traiga el sustento, el marido tenga, vos me citaste el caso de San Martín, lo nombramos ambos, como en este caso, 20 años más grande. Ella tenía 14, él tenía 34. A chequear todo esto, mi fuerte nunca fueron los años, pero aproximado, aproximado. estaría Sí, casi seguro que era esa la diferencia. eh, y hoy uno claramente con los valores de hoy, no solo que lo ves como algo tremendamente escabroso, sino además ilegal. claro. Bueno, esa ilegalidad no existía en aquel entonces. Bueno, ahí viene una pregunta lógica entonces. Eh, el tema de esto de la legalidad. Bueno, algo ya comentaste anteriormente con el tema de los nacimientos y de los casamientos, pero ¿de qué manera se regula el amor desde ese lado, ¿no? Ahí es donde entra fuerte la Iglesia Católica, Ok, porque, insisto, la Iglesia Católica, guste o no guste, fue lo que funcionó como lo que hoy entendemos como parte de lo que hoy es un Estado. Y era la que, por ejemplo, el casamiento era, no existía el casamiento por civil,
el único casamiento que había era el casamiento religioso. eh, y era ese verdaderamente el acto oficial. Después sí había en el rito algún juez de paz, alguien que certifique a nivel colonial para el virrey de esa unión. Pero no estaba el concepto de me casé por civil. Claro, entiendo. O sea, lo civil era más como un acto administrativo de control, pero el acto simbólico Total. dependía de la iglesia. Sí, sí, está certificando en el Claro, momento en el que se están casando en una capilla lo que está pasando para que quede constancia que don tanto se está casando con y listo. Pero en verdad el grueso del acto es estrictamente religioso. Eh, Al punto tal de que, bueno, muchas veces en los sectores justamente populares por cuestiones económicas eso no sucedía. Y era común que de pronto estuviese la unión sin ningún tipo digamos, de rito concreto, pero porque tampoco había mucho por repartir o unir en ese caso, ¿no? claro, era horizontal, Era sí, claro, sí. era una pobreza, digamos, que unificaba. Entonces, ahí funcionaba más de otra manera, se iban a vivir juntos y no mucho más, y no necesariamente se tenían que casar y conformaban igual la misma estructura. Pero la edad, como me preguntabas Sí. anteriormente, no, nadie en su momento dijo, uy, qué escándalo, uy, qué horror, si bien San Martín se llevaba muy, muy mal particularmente con la mamá de su mujer, Con su suegra. con su suegra, claro. Y, y más aún con la vida que él va a llevar, en donde mayormente San Martín vive muy poco tiempo acá en Argentina, en territorio argentino, que en ese entonces, insisto, sería erróneo pensarlo como Argentina, y él mayormente se encuentra en el marco de campañas militares. El momento que más tiempo pasa con ella es en lo que es Cuyo, no existe Mendoza como tal todavía, preparando al ejército de los Andes, y ahí sí tienen la convivencia que da como resultado a su única hija. Luego ella enferma muy fuertemente y creo que muere con 25 años, me parece, y él no llega. Él se encuentra en Perú, en su campaña, le avisan que está realmente mal. Acá él ya tenía enemigos, como Bernardino Rivadavia, por lo tanto no le era seguro retornar a Buenos Aires, finalmente decide volver, pero ya cuando llega, ella había fallecido. Bueno, si ya se llevaba mal con la suegra, imagínate después de todo esto, ¿no? Claro, De todas maneras, off the record se dice que infidelidades hubo de ambas partes, mirá. no chequeables. Claro, no había redes, no No había había redes, Twitter claro. para ver. No es que no había infidelidad antes, no había redes Claro, no estaba sociales. visibilizado, nada Claro, más. No había propaganda. claro. Eh, Aplica la corrupción, aplica casi todo, ¿eh? sí, El ser humano en general siempre recurre a lo mismo. era el famoso ojos que no ven, el famoso. Bueno, ¿cuál era el canon de belleza de la época? Porque la gente se enamoró toda la vida, más allá de cuestiones sociales, políticas, económicas, pero el amor, viste, que dicen, entra por los ojos, Sí, no, sí, no el sí, amor, sí, 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 pero sí. No, sí, lo que llama la atención, digamos. sí, claro, Es una realidad, ¿no? Y sigue pasando y sigue sucediendo. Sí, eran diferentes los estándares. Primero que hay una cuestión de color que sí, obviamente que está marcada en estos estratos de arriba en los que mayormente hemos profundizado en los estratos de arriba porque eran los que estaban de alguna manera más regulados, no porque estemos haciendo una historia de ese sector ignorando al subalterno, pero sí insisto en que había un marco de mayor libertad en los estratos de abajo a comparación de lo que hay en los estratos de arriba. Y obviamente que se podía llegar a dar de pronto que inchequeable, ¿no? Pero que seguro se daba tu hijo siendo de una familia bien, con de pronto la criada, la hija de la criada, sí. mientras quedara en eso, no pasaba nada. Ahora, luego, al momento de conformar algo oficial, vamos de vuelta a tu pregunta, tiene que ser alguien blanca, sin duda. Y obviamente que comparado con lo que hoy entendemos a esos estándares que hoy muchas veces bueno, hubo momentos y momentos. Hoy yo creo que hay en nuestro presente un retorno hacia el cuidado corporal, lo noto particularmente en la gente joven,
Bueno, pará, y no tan joven también, no me dejes afuera. No, no, bueno, sí, Ah, lo tuyo claramente ya es una cosa, bueno, trabajada al milímetro, casi tallada, diríamos. Nada de todo eso era propio de esa época. claro, Es más, tener kilos de más era sinónimo de un buen pasar, mirá, claro, sí, lógico. Me de parece, estar bien alimentado. mirá, Por lo tanto, esas visiones que hoy hay, esos cuerpos hegemónicos, podríamos decir, de hoy, más bien esbeltos, no era lo que en su momento llamaba la atención, porque estaba asignado a pobreza, a no come, claro, no tiene sustento para comer, básicamente. mirá vos. Y bueno, entonces, el canon de belleza, ¿vos crees que es cultural, 100% cultural? Es Entonces, cultural, la belleza es cultural. era una forma, no sé si de dominar, pero del europeo, como bueno, yo llego yo y yo soy el lindo, y el canon de belleza soy yo, y cualquier cosa que no sea yo no es canon, como que Leandro, dice. acá hubo una cultura que se impuso a la otra, Claro, pero es un poco la historia de la humanidad eso, porque paralelamente, si me voy antes de la llegada de los españoles, lo mismo hizo la cultura inca con el resto de las culturas que había alrededor. claro, Siempre es un poco el ADN del ser humano imponer tu propia cultura, y el que la impone es el que baja la vara. claro. Y hoy en día a nosotros me parece que nos sigue funcionando de todas maneras de esa forma, porque al momento de mirar, mirás o a Europa o a Estados Unidos en general. Sí, sí, y más que nunca. Sí, Más que y nunca, más que porque nunca. está tan democratizado que antes te parecía linda o lindo el que vivía acá a la vuelta y ahora es un jugador del Tottenham. Tal cual, Sí. tal cual, Que antes no, o sea, no lo veías. tal cual. O la modelo que de Noruega, que qué sé Sí, yo quién es. y estando viralizado todo, no te pasa de pronto con, no sé, mujeres o varones de otros lugares, porque no se me viene a la cabeza a mí el modelo japonés, qué sé yo, Claro, es ¿no? verdad. Sí, sí. Eh, Sí, pero sí, ¿sabes cuál ahora está muy de moda? El coreano. ah, no El sabía. coreano. Sí, sí, tanto de hombres como de mujeres. Mira. Sí. ¿Vos decís que juegan las coreanas? Voy a empezar a mirar. Está muy de moda, ¿eh? Está muy de moda. Te va a costar un Ok, poco. ok. Lo que pasa, y lo digo obviamente que en tono de chiste, y no, mitad chiste, mitad no, somos hijos, como dije, cuando digo que somos hijos del tiempo, eh, uno está totalmente formateado o chipeado, como diríamos hoy, con ideas que viene incorporando desde que es muy pequeño. Por lo tanto, es poco en verdad el espacio que uno tiene para lo espontáneo, para lo que vos decís, no, esto realmente es una cosa estrictamente mía. La realidad es que uno va haciendo lo que puede con lo que hicieron de uno, como ya dice una famosa frase. Entonces, sí, no me extraña. Voy a prestarle atención a eso que decís. Bueno, y para cerrar esta, qué corto que me queda cada Pasa, segmento, ¿eh? pasa. Bueno, hoy en día, desde hace un par de años para acá, se le está dando mucha bola, creo que en un sentido positivo, como siempre hay límites, ¿no? Hay exageraciones, pero temas de cuestiones de género, de identidad, de todo. Em, pero sin llegar al extremo que a veces por ahí las redes, viste, lo llevan. Eh, Esas cuestiones existieron toda la vida, desde la antigua Grecia, de los romanos, los egipcios. ¿Cómo era el tema de la sexualidad en la Argentina colonial de ese momento? Ya sé, yo ya vi algunas cartas entre algunos próceres que eran Vos decís que medio se cariñosas, escribían de digamos. otra manera. Yo digo que por lo menos pues es lo mismo. No cometamos anacronismos. Es cierto que hay correspondencias que de pronto uno puede ver entre un tal por ahí, no sé, un Belgrano, un San Martín, que Sí, quizá al momento hay como una admiración tan grande que hoy vos la lees y decís, esto roza lo erótico, mínimamente. sí, sí, sí. Es real. Pero yo creo que en ese sentido eh, no hay nada nuevo bajo el sol, y así todo, vos fijate cómo nos cuesta hablar de estos temas. Yo escuchaba tu pregunta y la hiciste con un cuidado, ¿no? Y es que, Te costó tanto formularla, sí, hoy siendo que estamos a 2026. entendés por qué también, Sí, ¿no? sin Sí, sí, duda, claro. pero es increíble que al día de hoy no podamos, en lo que es cuestión sexual,
de pronto llamar las cosas como son y evitarnos todas esas cargas del pasado mal Sí. manejadas y entender que sí, homosexualidad hubo, pero desde el minuto cero. Pero pará, te hago una aclaración. Yo creo que lo que voy a hablar por mí, ¿no? Lo que me cuesta no es la aceptación de lo sexual, No, sino no, no. toda la carga que hay social, cultural y de esa especie de casa de brujas que hay, que uno, incluso hasta estando a favor de cosas, no, pero, o sea, Y está bien tu aclaración, sí, porque además yo no fui por ese lado, sino por insistir en lo complejo que sigue siendo abordar estas temáticas, y más cuando uno está en un espacio público, como ser esto, sí, me pasa a mí en el aula, incluso, cuando salen de pronto temas como el de recién o el de Perón y Eva, en donde al momento en donde yo tengo que estar hablándolo, eh, un poco como que te tenés que estar cuidando de alguna manera en esto de no pisar un palito que de pronto a vos te tilden de, estás habilitando la pedofilia. claro, A eso me refería con cuando uno menciona por ahí las distintas costumbres sexuales que uno va como con cierto sigilo para evitar que sonsamente a uno lo tilden sí, de una cosa o de otra, de cualquier sí, cosa sí, que no corresponde. claro, Lo que, yendo a la pregunta, que me parece realmente interesante, yo en ese sentido veo una iglesia católica detrás como faro rector, marcando un poco qué se debe hacer y qué no se debe hacer, más allá de que todos sepan que por detrás, si no te veían, estaba habilitado, como dije, ya sea la idea de mantener relaciones sexuales con gente de distintas castas o clases, eh, lógicamente también la homosexualidad es algo que estaba totalmente oculto, sí, pero que claramente se sabe que es algo que desde el principio, vos antes hablaste de otras culturas, vinculado por ahí a Grecia, a Roma, que igual de todas maneras esto daría para una charla más larga en cuanto a cómo se apropia culturalmente de esas prácticas, que es otra cosa. Pero el punto era fortificar la familia. Ahí es donde tenía que estar todo y dentro de esa familia, la familia tenía que ser varón, mujer y claro, de misma casta. Luego, en esa deep web, podríamos decir, en esa zona gris que nadie ve, todo es válido. claro, Y ahí es donde no encuentro mucha diferencia. Y evidentemente, el ser humano, ahí nos merecemos alguna reflexión. Pasan los años, pasan los jugadores y le siguen llamando la atención las mismas cosas, sigue experimentando con las mismas cosas, no solo a nivel sexual, sino a nivel de un montón de otras tantas. Y yo soy propenso a que de pronto en algún punto las cosas se puedan charlar, hablar con más naturalidad, sin tanto prurito, sin tanto estar viendo a ver qué palabra digo por si me llegan a acusar de... pero bueno, no sé si llegué a responder porque yo fíjate que también sí, medio que sí, te sí, corrí sí, con tu sí, pregunta, pero yo también con mi respuesta me sí, estaba sí, ahí sí. cuidando lo que decía, No, ¿no? no, se entiende perfectamente, se entiende perfectamente. Y respecto a Belgrano, que a todo el mundo también le quedó, porque aparentemente cuenta la leyenda de que su voz era un poco aflautada, Sí, sumado a que su estatura también era un y poquito las calzas. bajo. Bueno, las calzas eran un elemento de la época, que Sí, pero a las de él él le eran quedaban un distintas. poco Sí, distintas, sí, sí, un poquito achupinadas, con esa voz más finita, imagínatelo frente a la tropa. claro, Pobrecito. Encima le tocó una que no era su playa, podríamos decir, porque él es un intelectual, un tipo formado en Salamanca, en leyes. ¿Por qué lo mandaste a dirigir ejércitos? En verdad sé por qué lo mandaste, te lo quería sacar de encima. claro. Pero entiendo que esa imagen pudo haber generado alguna sospecha. Yo lo banco de grano, ¿eh? No creo. Y no creo que haya sido algo que él no quiera hacer, a eso me refiero. Claro, Porque era difamarlo, era correrlo desde ese lugar. claro, claro, Digo, si verdaderamente él era homosexual, bienvenido sea. Pero el punto era difamarlo con eso. claro. Era exponerlo como hicieron en su momento con tantos otros, pero como por ejemplo con Napoleón con su estatura, con las infidelidades de la mujer, que era exponerlo frente, incluso hasta delante de sus propios hombres. Claro, O claro, sea, claro. bueno, bueno, llegamos al final de Amor.
Y vamos, ¿estás listo? Vamos al último destino, que es suerte. Este es el más polémico de todos. Ah, mentira. Bueno, ahora seguimos. Bueno, llegamos al último destino, que es suerte. Suerte. ¿Cómo estuviste hasta acá? ¿Estuviste bien? Bien, muy cómodo, muy cómodo. ¿Bien? Es un espacio que me pareció muy cálido, muy, muy bueno este lugar. Y hablar, charlar sobre aspectos históricos, como dije, muy grato además hacerlo con vos, que es un montón que no te veía Bueno, por otra gracias. parte. Muchas gracias. Bueno, todo lo que quedó afuera de acá, vos tenés tus podcasts subidos a Spotify, me Sí, contabas. sí. Bueno, la gente que se quedó con ganas de ver más, ¿cómo te puede buscar? Bueno, empecé un poco en el marco de la pandemia a buscar como recurso algo que ya existía, que era armar podcast. Inicialmente armé uno de historia que se llama Ella me citó en una IPF, Ok. un título que tiene cierta reminiscencia a un director técnico de Boca Juniors que fue citado Ah, sí, sí, en una sí. estación de servicio para ser echado. Yo siento que de alguna manera el vínculo que hay entre la Argentina y su historia tiene un poco de eso. Me lo imagino como una especie de charla en el marco de una estación de servicio en medio de una ruta. Por eso es que le puse, no, siempre me gusta intentar pensar en títulos que no sean tan lineales, ¿no? Claro. En ese hablo exclusivamente de lo que es historia argentina, desde 1800 hasta el presente. Y por otra parte tengo otro espacio que es de historia y de música, que se llama La historia es una larga canción, que en los últimos episodios ya lo vengo haciendo con un compañero de secundario, que bueno, es músico, grabo de hecho en su estudio, y en donde el formato por ahí es más parecido a lo que estamos haciendo acá, porque hay un ida y vuelta que lo hace más dinámico, por otra parte. Así que si me quieren buscar, esos son los dos lugares Ok, para perfecto. seguirme. Bueno, me Ponen parece. like, toca la campanita y demás. Bien, bien, bien. ¿Viste? Esa parte la aprendiste bien. ¿Viste? Bueno, Bueno, empezamos con suerte. suerte. Lo primero que hay que definir, me parece, para la época es el concepto de suerte. Si había lo que nosotros hoy decimos buena suerte, mala suerte, si tenían algún tipo de cábala, de cómo era. También me imagino el choque de cultura, ¿no? Entre los españoles y Sí. acá. Muchas veces la suerte viene asignada, creo yo, a una cuestión de superstición. Mm, Y por ende, creo yo, cuanto más contacto tenés con cuestiones vinculadas a la cultura, la suerte, entiendo, empieza a perder lugar. Porque en el fondo, cuando vos vas ampliando razonamientos y de pronto te vas apegando más a saberes más científicos, empezás a quitar la responsabilidad a lo que tenga que ver con la buena o la mala suerte. sí, Por ende, los sectores populares sin duda estaban mucho más vinculados a esa idea de supersticiones que de pronto podrían llegar a traerte buena o mala suerte. De la misma manera que la gente más formada, como bueno, hemos nombrado aquí a Manuel Belgrano o Mariano Moreno, gente que tenía estudios, que había leído a Rousseau, a los intelectuales de la Revolución Francesa, seguramente ese espacio lo tenían más chico, ¿sí? Sumado a que esto es una sociedad marcada por la Iglesia Católica. Entonces, ahí también, más que suerte, rezale a Dios y sé un buen cristiano. Y si eso está, entonces, bueno, lo que te toca en vida debería ser bueno. Eh, Aun cuando sea malo, es voluntad divina. ¿Viste? claro. La iglesia católica Sí, de una manera u otra te la pone. cubre todos los frascos, sí. Claro, claro. Bueno, también vos nombrás la religión. La religión, para nosotros, incluso hoy en día, es heredada de los españoles, de Sí, Europa. Pero acá había algunas creencias, no sé si una religión, pero había un sistema de creencias por supuesto. local, digamos. ¿Cómo es Por eso? supuesto, sí, volvemos al mismo. Esto de hay una cultura que se impone frente a la otra. Por lo tanto, acá antes del 1492, cuando llega Colón, había todo un mundo funcionando con sus creencias, con sus costumbres, con sus comidas, Su con mitología, sí. todo. Absolutamente no le hacía falta nada. Todo el espacio estaba cubierto, solo que vino algo que logró imponerse y, bueno, de alguna manera
eh, eh, todo ese paquete cultural fue, no te digo que ha desaparecido, pero está muy disminuido. Claro. Algo propio de esos choques es que se den estos espacios de sincretismo, como se llama, en donde haces coincidir de alguna manera quizá una fecha, una festividad, algo en donde vos le colocás lo tuyo para que se pueda ensamblar, como si estuvieses haciendo una especie de unión entre dos rutas distintas. Un claro ejemplo, como ser las vírgenes. Mm. Es muy común. Bueno, dos cosas te puedo mencionar. Se me viene a la cabeza la Virgen de Guadalupe, de México, que es mestiza, es morocha, es Sí, negra, la mirá. Virgen. Y después la utilización en cuanto a muchas de las vírgenes americanas en triángulo, que es la manera en la cual las comunidades originarias identificaban a la Pachamama, a la tierra. Si vos te pensás en la Virgen de Lourdes, no tiene un triángulo. Tiene el manto, no sé, por ahí tiré una y no sé si la tenés Yo visual. no la tengo, ¿eh? Por eso, por No, eso, por eso, por ahí estaba en pero Tuvalu. podemos igual poner alguna Claro, imagen, algo. claro. Sí, Justo estás hablando con alguien que sí tuvo todo el pack católico en su infancia, en su adolescencia, y del cual no despotrico, por otro lado. Em, pero es claro como de pronto la ves en la Virgen del Cerro, se me viene a la cabeza, la más concreta, la Virgen de Luján, que realmente es un triángulo la figura. Y eso tenía que ver con la manera en la que, en general, las comunidades originarias representaban a la Madre Tierra. Entonces, de esa manera, vos hacías coincidir de pronto estos elementos para que de a poquito empezaran a adquirir esas nuevas creencias, claro, en donde hay una visión en algún punto en donde hubo una guerra de dioses y el dios cristiano, el dios católico, se impuso frente a los dioses americanos, como si tuviese más potencia, ¿no? Como si fuese una claro. especie de, vos que sos más del palo, de batalla anime, en donde ahí sí a mí no se me viene ninguna a la cabeza porque no consumí nada de todo ello, pero alguien que tenía más un Goku, entiendo que es el Sí, más bien, por bien, fin. que logra imponerse frente a, andás a ver quién, que no Claro. le llegaba a los talones, ponele. Bueno, pero dentro de la mitología o de la religión, si se quiere, eso pasó con Grecia, los dioses contra los titanes, Ujú. y cómo, lo que pasa que ahí tenemos la mitología más contada real, ¿no? No tan simbólico, sino, bueno, che, tal dios enfrentó a tal dios y le ganó, y por eso ahora nosotros adoramos a este dios y al otro no. Acá fue todo más Porque simbólico, hay un digamos, más... tratamiento también de la Iglesia Católica en donde siempre intenta presentarte a la creencia católica como algo estable, como una creencia, ¿no? En donde esto no es superstición, esto no es mitológico. Claro, Bueno, yo, incluso como porque me reconozco como católico, recordaría que en un momento de la misa, el sacerdote hace un pase, que es una consagración, en donde un pedazo de pan pasa a ser un cuerpo y un vaso de vino pasa a ser sangre. Entonces, no, cuidado de pronto con considerar otro tipo de ritos como paganos, mientras que este claro. es el serio oficial, ¿no? Este no es mitológico. Es una manera también, yo a veces lo interpreto como de deslegitimar a otro tipo de creencias. Pero en el fondo uno sigue encontrando lugares comunes. Pero em, yendo al punto, incluso hay sobreposiciones. La verdad que es una pregunta en donde en esta es de las que me encontrás más por ahí, más flujo de papeles, pero ya en el siglo, porque pienso en el Gauchito Gil, por ejemplo, y es del siglo XIX, es Ah, de fines del siglo XIX, claro, y en donde está ahí esa cuestión que está un poquito emparentada con algo que algunos se consideran católicos, pero también le tienen el culto a un personaje que existió y que al mismo tiempo creo que le veneraba culto a San la Muerte, que no es católico, pero si me sirve para atraer fieles, bienvenidos a la muerte. Eh, yo creo que la cuestión vinculado, para empezar a darle un poco un cierre a tu pregunta, está más en los sectores populares y más aún los sectores rurales, los más vinculados y mucho más
La cuestión andina. Se me hace. Ahí no soy yo el experto, pero eh, todo lo que viene mayormente de la parte del NOA, de nuestro territorio, ahí tenés mucho de creencias y de culturas que eran previas a la llegada de los españoles y de su Dios católico. Claro, mirá. Serio. Claro, sí, A que comparación de la nosotros. luz mala, de cuánto Oh, es eso es todo lo más es, lindo. Te lo claro, voy a preguntar igual, ¿eh? Te claro, lo voy a preguntar. por eso digo, pero bueno, sigamos. Seguimos, En sigamos con la. algunas cosas, como te digo, no, es una, en esta, no sé si es Tu fuerte. mi fuerte, claro, esta parte. Igual fue una de las respuestas que más me gustó, porque nunca pensé que en el programa dedicado a la Argentina colonial ibas a nombrar a Goku. Ah, Así que yo bueno, te quiero agradecer no, en por personal favor. y para Eh, todos los eh, otakus que estén viendo ok, esto. ok. Super Saiyajin Sí, 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 sí. yo tenía amigos Está muy bien, ¿eh? bien, tenía amigos que la única cosa de anime que curtí fue los supercampeones, entiendo que entra en la Sí, lógica, sí, sí, sí. y hasta ahí llegué, ya después de Bien. eso dejé de ver. No, ya con que hayas nombrado Goku y dijiste Super Saiyajin, ya hay una parte del universo que está contenta. Bien. Em, bueno, en cuestiones culturales, ¿no? En cuestiones de tradición, los españoles o los europeos, yo digo los europeos, pero mayormente eran españoles. En el caso de este Nuestros sí, territorio es sin duda español. sí. Sí, sí, sí. Ellos vinieron con sus juegos, con sus, no sé si deporte no se puede decir deporte, pero con sus prácticas. Sí. Y acá, por otra parte, estaban las nuestras. ¿Cómo se llevan esas dos culturas? Digamos, no sé, se me ocurre ahora juego de cartas, juego de carrera de caballo, no sé, todas esas cosas. Bueno, el Y caballo también viene no había en América. no había caballos, lo traen los europeos, Claro. los caballos. Mira, uno se imagina que acá había caballos por todos lados, ¿viste? Eso es muy buen dato, la verdad que no lo tenía. Em, y si hay algo que se puede identificar que a los españoles dijeron, che, pará, esto lo que hacen acá está bueno. Y si por algún otro Bueno, lado, los que estaban acá, los criollos, yo le digo los criollos, los que estaban acá, que dijeron, che, estos españoles no quieren vender, pero esto está bueno, de verdad. Esto sí, esto vamos a adoptarlo porque estas son las preguntas que me tenés que decir antes del antes para reportaje, que. claro, para que me prepare un poquito más. Pero sí, rápidamente, sí se me viene por ahí, más vinculado por ahí a lo musical, lo que traen las comunidades africanas que dijimos anteriormente, Mira, eh, con sus músicas más vinculado a esa cuestión más candombe, que luego se le empieza a emparentar con los rioplatenses, de hecho, pero que originariamente es algo que proviene de África, que viene con el negro de África, como se lo veía en sí, aquel entonces, y que evidentemente prende musicalmente hablando, y que incluso hasta tenés personajes históricos en este siglo XIX, como Juan Manuel de Rosas, que supo hacer uso de darle espacio y lugar, podríamos pensarlo como un primer populista, un tipo que supo eh, no solo no castigar a esas culturas, sino integrarlas él mismo. mira, Y de pronto te digo una pulpería, que era algo que no hubiese hecho un estanciero, sabía manejar muy bien el cuchillo, montaba bien el caballo a pelo, como se le dice, sin montura, entraba a la pulpería y se bancaba la guitarreada mientras estaban ahí la peonada tomando vino de pronto. Em, pero todo esto te lo mencionaba por el hecho de que se me vino rápidamente en tu pregunta el ejemplo particularmente de los africanos. Ahora, después me pongo a pensar, insisto, en lo que acá arrojaba, que era un montón, la cultura americana propia de las mm, poblaciones originarias. Y yo creo que ha quedado poco, honestamente. Donde lo veo más fuerte y más arraigado es insisto, en la parte del no argentino. Ahí es donde todavía
veo más propio que al día de la fecha todavía lo tenés, cuestiones como ser el cuidado de la tierra, el colocar hojas de coca bajo la tierra previo a una cosecha, todo ese tipo de pronto de que ahí sí hay creencias, enterrar huesos de animales, lo mismo, previo a alguna cosecha, en búsqueda de un buen augurio. Esas cuestiones yo creo que sí quedaron, no tan marcadas por ahí en la parte central, ni que hablar de en Buenos Aires, que se europeizó rápidamente, Mm, sino más bien en las regiones andinas. Ahí sí veo más marcada esa impronta. Y que hoy la encuentro como que está un poco en auge en volver a recuperar todo eso, incluso esas prácticas más de vínculo con la naturaleza, y las prácticas agroecológicas, orgánicas, naturales, que bajo esas etiquetas muchas veces vos te pones a hilar fino y decís, esto es un poco lo que ya sostenían en aquel momento esas poblaciones, ¿no? claro. Pero bueno, reconozco que esta es una de las preguntas que más me ha interesado, pero al mismo tiempo en donde más me he quedado como Guanchope Ávila en offside, diría. Todo no se puede. Dicho popular. No, pero me gustó. Me mataste con lo de los caballos. Pasó medio como ahí el dato Bueno, inadvertido. Me es que mató, fueron ¿eh? una de los grandes. Vos pensás que al momento de la conquista original, la que se da en la zona del Caribe y de México, que es Ujú. donde llegan originariamente, la disparidad de número era abismal. Lo que llegó acá en barcos era muy pequeño en comparación a lo que había de pronto en el Imperio Azteca. Y una de las cosas que más generó impacto al comienzo era esos hombres con armaduras bajando en caballos, que al Claro, comienzo los veían como si fueran una especie de minotauro. Inicialmente se creía que era la llegada de los dioses. Fíjate vos cómo dos mundos que no se tocaban, el concepto de apocalipsis está. Y ahí es donde vos decís, che, ves, la verdad da mucho para reflexionar cómo mundos que no se tocaban, no virales, las creencias, si te las pones a analizar, hay lugares claro. comunes, hay elementos muy comunes. Y la primera versión que entendieron fue, están bajando los dioses. Por eso es que tampoco reaccionaron inicialmente, no hicieron nada. Hasta que, bueno, finalmente después sí se dan cuenta que eran gente mortal, que se le pegabas un flechazo. Claro, hicieron la No, prueba, me claro, imagino. claro, hubo que probar. Pero inicialmente es que era un impacto muy grande, porque imagínate que de pronto bajando de una embarcación, un tipo con una armadura todo brillante, arriba de un animal que desconoces. Claro, claro, Eh, un monstruo. Un animal que no conoces claro, es un monstruo directamente. claro. Sí, Y claramente fue una de las cosas que resultó que dio cierta efectividad y luego incluso al momento de dar batalla también, ¿no? claro, obvio. Eh, Sí. pero bueno, Bueno, y la última, ya se acaba el programa, ¿eh? dale. Se acaba el programa. Bueno, contame un poquito. Hace un ratito nombraste a la luz mala. Yo no me ubico muy bien temporalmente de cuándo son las leyendas o los mitos, ¿viste? Que siempre se escucha el lobizón, la luz mala, el hombre lobo, el pomberito, no sé, todo eso lo Sí, tengo sí, medio sí, sí, mezclado, sí, ¿viste? sí, No sí. sé de dónde viene, cuál es el origen, pero me imagino que tanto superstición hubo toda la vida y los españoles habrán venido con sus supersticiones que por ahí eran más religiosas con el tema del diablo y no sé qué, y acá había otras supersticiones. ¿Sabés? ¿Tenés algún chisme sobre supersticiones, Eh, leyendas la, urbanas, pero no eran no, leyendas coloniales? no, por eso, están más vinculados, no, es un punto flaco, insisto, en el que me agarrás, pero sí son de las que he escuchado en su momento, están más vinculados a la cuestión rural, Sí, y más aún a lo cordillerano, de ese ahí donde yo mayormente he encontrado, estando, recuerdo en Salta, en Jujuy, pero realmente, y es interesante, y prometo si en algún otro momento me vuelvo a acercar acá para charlar con vos, lo cual ha sido un placer, ojalá. eh, traer un poquito más de data sobre esa parte, porque la verdad es que reconozco que no es a lo que por ahí mayormente le he prestado atención en su momento, pero sí estoy convencido de que esas supersticiones estuvieron y ya en este momento colonial totalmente arraigadas, ¿sí? Yo, de hecho, lo que te menciono es muy posterior, la de
la de Gauchito Gil, entiendo que la difunta Correa también es posterior. Pero la realidad es que ahí mucho no es un punto en el cual sepa demasiado. Pero la idea de la suerte y la mala suerte, y más como expresión, eso siempre, siempre está. Incluso para el europeo, Claro, ¿no? claro. Eh, Quizás asociado más, como dijiste bien antes, a lo religioso. El eh, miedo al diablo, el miedo al ir al infierno, me imagino, ¿no? Una claro, cuestión bíblica, sí, digamos. sí, sí, sí. Pero también la representación del diablo está, vos fíjate, por ejemplo, en carnaval, en las comunidades andinas está ese diablo, pero es un diablo diferente. Tampoco quiero, insisto, pecar de ponerme a hablar de algo, no me gusta hablar de las cosas que toco de oído, pero yo no sé si eso ya forma parte de un incorporar al diablo luego católico. Claro, entiendo. Pero ese diablo que yo veo en las prácticas andinas es casi un diablo más amable, me parece. No es el que te castiga y en el cual si te lo encontrás terminás ardiendo en el infierno, ¿no? Que sí viene claramente de una tradición europea, ¿no? Claro, Eh, mirá. pero bueno, 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 bien, bien. Hubo un aprobé. cierre. Sí, aprobado, aprobado. Bueno. Bueno, llegamos al final. Llegamos al final y acá hay una pregunta que yo no te la dije, porque es una pregunta para Lucio Sánchez. Este programa se llama La Brújula. Ya vimos que están los nortes, que tenemos el norte de trabajo, amor, salud y suerte. Hoy en día, ¿hacia dónde apunta la brújula de Lucio Sánchez? De estos ejes que dijiste, Sí, de eso o de algún proyecto personal que tengas. ¿me, ¿Cuál es tu norte hoy en día? me lo repetís, por favor? Es una buena manera para repensar la pregunta. Sí, Claramente no tengo los, claro. los ejes son, pero puedes elegir otros, ¿eh? Ahí te voy también dando más Más espacio. tiempo. No, vamos a jugar al juego, dale. Trabajo o profesión, salud, amor y suerte. Em, mencionaría rápidamente dos, que, que son los que en general creo que no importa cuándo me hagas la pregunta, iría por esos canales. Amor. Soy una persona que lo tengo como una cuestión primordial, al amor en todas sus expresiones. Me parece que un día en donde no experimentás algo vinculado al amor es un día totalmente perdido. Parece medio de cliché o sacado de Pablo Coelho lo que estoy diciendo, pero nada más lejano de que les habla de mí, que un algo de autoayuda. Pero realmente me parece que es de lo poco que nos queda, de lo cual podemos sacar chapa de ser humano. Por lo tanto, ese lo coloco como mi gran norte, pero bueno, particularmente en el otro punto que me toca es el de profesión, Ujú. el de trabajo, pero estrictamente vinculado a a la producción monetaria, diría, Ok, ¿no? sí, Eh, Porque, bueno, en la Argentina siempre trae momentos complejos, ¿no? Son en los que hoy mayormente mi brújula estaría orientado. Pero bien. si tuviese que quedarme con uno, Leandro, eh, no vale la pena un solo día, como dije, de mi vida en el que no haya estado sintiendo y dando gestos de amor a alguien. No tiene sentido levantarme, sino. Muy bien. Bueno, bueno, muchas gracias Por favor. por venir. Espero verte en una próxima edición. Ojalá que les guste y lo pidan en los comentarios. Y acá viene la parte esta, ¿no? De suscríbanse, denle like, compartan, comenten a quién les gustaría ver, si lo quieren volver a ver a él. Hagan preguntas, porque Otro quizás tema por ahí, quiero hablar, otra sí, historia. podemos hablar de música, podemos hablar de otras cosas. Así que bueno, gente, nos vemos en el próximo episodio de La Brújula. Gracias por estar ahí. Nos vemos. Chau. Así tiro toda la mierda.